Muy buenas noches, amados hermanos. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes en este día hermoso que el Señor ha separado, nos ha regalado para que tú y yo pudiéramos gozarnos en Él. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia, tus finanzas, tu salud. Dios bendiga todo por cuanto tenga en el nombre de Jesús. Muchas gracias por sintonizarnos por estos medios. Luminar TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo, el pastor Rovillar para servirles. Y es un gozo para mí hacerlo y predicar la palabra, enseñar la palabra de Dios a cada corazón, de manera que cada cual pueda ser bendecido por la palabra de Dios. Pues, amados hermanos, nuestro tema en esta noche, lo que Dios ha depositado en ti. ¿Sabe, amados hermanos? Desde el día en que hemos creído al Señor y que le hemos entregado lo que somos para que Él sea en nosotros lo que Él tiene que ser, pues ha depositado en nosotros muchas cosas. Sobre todo ha depositado en ti y en mí su Espíritu Santo, ha depositado en ti los dones, ha depositado en ti muchas cosas. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros con lo que Dios ha depositado en nuestras vidas? Ha depositado en nosotros. ¿Qué hacemos con eso? ¿Sabe? El Señor nos toma cuando nosotros nos entregamos a Él. Él nos toma y por medio de las cosas que Él deposita en nosotros, nos capacita para que podamos funcionar en las cosas que Él nos ha encomendado. ¿Sí? Entonces, pues el Señor al capacitarnos nos permite a nosotros ejercer todo lo que Él pues ha puesto en nosotros para que otros puedan llegar al conocimiento de su gloria, al conocimiento de su verdad, al conocimiento de su amor, de su misericordia, de su gracia, de todas las cosas que Dios tiene preparado desde antes de la fundación del mundo para aquellos que habían de creer en su nombre. Pues, amados hermanos, para darle inicio a este discipulado en esta noche, le voy a pedir por favor que me acompañen en el libro de 1 Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 14 al 16. Y lo hacemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice el libro de 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo eso, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que sea siempre por medio del Espíritu Santo conste cada palabra, Señor, que salga de mi boca, que sean filtrados, Señor, para la edificación, para la transformación, para la conversión, Señor, de los corazones de los oyentes, Padre Santo, y que te conozcan en la intimidad, en el Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, en cada palabra, en cada enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, cuando el apóstol Pablo está hablando con Timoteo y que todos nosotros somos unos Timoteos porque alguien tuvo que habernos enseñado y alguien tuvo que haber depositado por medio de la imposición, por medio de la predicación de la palabra, por medio de la cual nuestros corazones a recibir la palabra, cuando digo a recibirlo, a darle lugar en nuestras vidas, causa transformación, causa cambios por medio de los cuales recibimos los dones de parte de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con esos dones?
Dice la palabra en el versículo 15 que tenemos que ocuparnos en estas cosas. Ocuparnos quiere decir estar ejerciendo las cosas por las cuales los dones o el don que Dios ha depositado en nosotros pueda tener eficacia. ¿Para qué? Para que sea de provecho al manifestárselo a todos. Para que alguien pueda hacer. Porque, ¿sabe, amados hermanos? Muchas veces, teniendo los dones, no lo aprovecha nadie. ¿Por qué? Porque estamos muchas veces más pendientes en lo que hemos de recibir en nuestro propio provecho. Entonces no usamos los dones para el provecho del otro. No usamos los dones que Dios ha depositado en nosotros para que otro se salve. Porque a veces, por cuanto a nosotros nos conviene ciertas cosas, nos olvidamos que Dios ha depositado un don en nosotros para que otro le conozca, para que sea de provecho. Dice, para que tu aprobación sea manifiesta a todos. Dice la palabra, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pero ¿para qué? Porque haciendo eso, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que el aprovechamiento nuestro tiene que ser la palabra, no otra cosa fuera de la palabra. No otra cosa que satisface pues nuestros deseos tal vez egoístas o nuestros deseos egocéntricos, sino que sea para el provecho del otro. Yo tengo unos hermanos maravillosos, de verdad le doy gracias a Dios por la vida de ellos, que se ocupan en las necesidades de los demás. Yo le doy gracias a Dios por la vida y donde quiera que estén, que el Señor los bendiga siempre. Porque ellos han entendido que cosas que pudieran tener provecho para sí mismos, le están dando provecho a otros, teniendo cuidado de sí mismos, pero causando de que lo que ellos guardan, que sea de provecho por medio de la palabra, por medio del don que Dios ha depositado en él, no sea solamente para ellos, sino que sea para provecho de los demás. Entonces, amados, de verdad que Dios ha depositado don en nosotros, no para que nos veamos como superhéroes, sino para que Él se vea bien en nosotros. Porque los dones que Dios deposita en cada uno de nosotros que hemos creído, es de manera que por medio de esos dones la gente pueda ver que Dios es real. ¿Sabe? ¿Cuántas personas se atreven, verdad, a dar una demostración de lo que es Satanás? Y lo hacen de forma escandalosa y pública. Y nosotros que tenemos dones divinos, no los damos a saber a los hombres, no los damos a saber a los que necesitan saber de eso. ¿Qué estamos haciendo con los dones para que Dios nos ha capacitado? Dios no nos capacita para que andemos diciendo que yo tengo don. Dios nos capacita y nos da los dones para que sea de provecho para nosotros mismos y para aquellos que oyen. Amén. Es mejor decir que no tengamos ningún dones, sino que pues lo hagamos manifiesto. Y que sea la gente que diga, wow, Samuel tiene un don. ¿Verdad? Es mejor no decir que tenemos dones. Es ponerlo en práctica, en manifestarlo. ¿Por qué? Porque al manifestarlo va a ser de provecho para ti. Dice, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvará a ti mismo, te será de provecho, será de bendición para ti mismo y será también de bendición para los que oyen. Para eso Dios nos da los dones. Entonces, el asunto es que la palabra dice que debemos de ser piedra de edificación, no para hacer tropiezo.
Y piedra de edificación significa que debemos de estar pendientes de que una vida, 2 vidas, 3 vidas, miles de vidas puedan ser edificadas por medio de los dones que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Darle uso a los dones. Darle uso. Amén. Segundo de Corintios, capítulo 6, versículo 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con almas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Debemos de reconocer nuestro nuestra posición en el Señor. Debemos de reconocer nuestra posición en el Señor. Tú fuiste llamado. Ciertamente, al ser llamado, Dios te da dones. Mira, amados hermanos, nosotros pudiéramos ser totalmente diferentes. Tal vez lo fuimos muchos de nosotros. Por ejemplo, lo que Dios ha permitido que hoy soy, no es lo que yo era antes de conocer al Señor. Hubo una transformación en mí para que hoy yo pudiera hacer lo que Dios quería que yo fuese por medio de los dones que Él ha depositado en mí. Los dones me han llevado a tener un comportamiento y una actuación diferente en la sociedad y en medio de muchas personas. Pero para que eso venga a acontecer, y toda la gloria es para Dios, no tengo ninguna gloria en esto. Para que eso acontezca, debemos de poner en práctica lo que Dios ha depositado en nosotros. Y deberíamos de estar tú y yo pidiendo los dones, los mejores. Y si lo pedimos, dice la palabra, Él nos los va a dar y sin reproche. Entonces, amados, si realmente está en nuestros corazones servir al Señor, hacer las cosas que Él nos ha mandado a hacer, en eso debemos de ocuparnos. En eso debemos de dedicarnos. O sea, pastor, no puedo trabajar. Claro que puede trabajar, pero en medio de tu trabajo debe de marcar una diferencia para que vea por medio de los dones que el Señor ha depositado en ti, tú puedas manifestar su gloria. Amados, o somos o no somos. Eso es lo que yo digo, porque no podemos ensuciar ni pisotear la sangre del Hijo de Dios. O somos o no somos. Y si es que nos falta, es mejor reconocerlo en público para no ser piedra de tropiezo. Me falta. Yo soy cristiano, pero en construcción. Estoy todavía
aprendiendo, todavía me falta mucho. ¿Por qué? Porque es mejor que seamos sinceros de esta manera que en decir que soy cristiano y manifestar otra cosa, que puede ser tropezadero a alguien que debería de creer, que debería de ver en ti la sinceridad de un corazón que ejerce los dones que Dios ha depositado en ti. Y ocuparse de eso quiere decir que eso es lo que me ha sido asignado. Por lo tanto, en eso debo de ocuparme, en lo que a mí el Señor me asignó. Porque si Él es mi Señor, si Él es el que me instruye, si Él es el que me direcciona, me da direcciones, me da instrucciones, pues yo tengo que seguir porque Él es mi Señor. Él es mi jefe. Él es mi jefe. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, para poder obedecer a Dios hay que poner en vigor los dones que Él ha depositado en nosotros. Hay que vivirlo, hay que ejercerlo, hay que practicarlo, hay que ocuparse en esto. 1 Corintios capítulo 12. Empieza en el versículo 1 diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No lo ignoréis, no lo menosprecie, no lo eche como que si no fue. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que no por el hecho de que el don que Dios ha depositado en ti sea diferente a los demás dones, pero hay que honrar por medio de los dones al Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo declarar que Jesús es el Señor, porque nadie puede llamar al Señor Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y si lo llamamos Señor, quiere decir que estamos reconociendo que el que tiene señorío sobre nuestra vida, el que manda en nuestra vida como Señor, como Rey, como Jefe, es el Señor Jesucristo. Y el Señor nunca nos va a dar dones, nunca nos va a enviar si primero no nos capacita, no nos da los dones. Así como envió a los 70. Y cuando el don de Dios se manifestó en los 70, los demonios se sujetaban delante de ellos. Pero porque estaban ejercitando lo que Dios había puesto en ellos. Amén. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno se les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Se les dará el Espíritu, la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahora, si por medio del Espíritu recibo el don de sabiduría, ¿qué voy a hacer con la sabiduría? ¿A andar diciendo que soy sabio? ¿O a usar el don para direccionar la vida de aquellos que necesitan de la sabiduría que Dios ha depositado en mí para la edificación de su vida? Amén. Dice a otros, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Lo mismo, ¿qué voy a hacer con la palabra de ciencia?
Decir que tengo la ciencia arraigada en mi mente. ¿De qué sirve si la ciencia está en tu mente y no está poniéndolo en práctica? A otro, fe por el mismo Espíritu. Y pregúntate, ahí donde tú estás, el Señor me dio fe, pero ¿qué estoy haciendo con la fe? A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pregúntate. A otro, el hacer milagro. Pregúntate. A otro, profecía. Pregúntate. Otros, discernimiento de espíritu. Pregúntate. A otros, diversos géneros de lengua. A otros, interpretaciones de lengua. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judío o griego, sean esclavo o libre, a todos se nos dio de beber, a beber de un mismo Espíritu. Entonces hay que empezar a preguntarse, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios ha depositado en mí? Que es el título de hoy. ¿Qué estoy haciendo? Lo que Dios ha depositado en mí. ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Qué estoy haciendo con esto? Es como si uno tuviera millones de dólares en dinero y pasar hambre. Y dejar que otros pasen hambre. Porque lo tiene guardado. Es un ejemplo. Es como si uno tuviera mucho dinero y está pasando hambre para no gastarlo y está dejando morir a otro por no usarlo. Así estamos muchos nosotros haciendo con los dones. Y a veces nos encontramos con la oportunidad de usar los dones y por alguna razón que sea, no lo hacemos. Por miedo, por vergüenza, por alguna situación que sea, no aprovechamos la oportunidad para ejercer el don que Dios ha depositado en él. Siempre habrá una oportunidad, pero siempre habrá una oportunidad para negarlo o para usarlo. Entonces la palabra empezó diciendo, no ignoréis acerca de los dones espirituales. No ignoréis acerca de los dones, no lo ignoréis. Siempre habrá una oportunidad. Esté pendiente siempre en qué momento voy a usar el don que Dios, porque siempre va a llegar alguien con una necesidad. Sea una necesidad de una palabra de sabiduría, sea una necesidad de una palabra de ciencia, sea una necesidad de que actives su fe, sea lo que sea, una sanidad, sea lo que sea, siempre habrá una oportunidad porque hay mucha necesidad en el mundo. Y tú y yo hemos recibido de parte de Dios un depósito de todas esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Voy procediendo. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, no por su poder sobrenatural, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Aleluya. Por medio de lo que has recibido, te está permitiendo el Señor de que seas participantes, para que seamos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de ¿qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿De dónde te sacó el Señor? Y te dio dones, ha depositado en ti dones.
para que seamos participantes. Participantes quiere decir ejercer con el Señor lo que Él ha depositado en ti. Segundo de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el don. No lo ignoréis. No lo ignoramos. Ejerzamos los dones porque siempre habrá una necesidad que se manifieste para que ejerzamos los dones que Dios ha depositado en nosotros. No ignoréis, amado hermano. Aviva el don en ti. Avive el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Porque avivar quiere decir, aviva el fuego o va a dejar apagar el fuego. Entonces, ¿cómo lo avivo? Bueno, si tiene espíritu de cobardía, si tiene espíritu de... no tiene espíritu de dominio propio, pues no has recibido el Espíritu Santo. Pero Dios ha depositado en ti el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo hemos perdido lo que es la cobardía. Hemos alcanzado poder. Hemos alcanzado el amor de Dios y hemos alcanzado el dominio propio. Porque nos ha dado Dios el Espíritu, no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Romanos 6:22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y voy cerrando. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, según lo que Dios ha depositado en ti y en mí, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no descuidemos el don que Dios ha depositado en nosotros. Aprovecha cada oportunidad y cada ocasión para glorificar al Señor de tu vida, al Señor Jesucristo. Aprovecha cada minuto, cada oportunidad para poner en práctica las cosas que Dios ha depositado en ti. Y dice su palabra que si en lo poco somos fieles, en lo mucho Él nos pondrá. No has terminado de crecer, pero dejarás de crecer, se apagará el fuego del don si no lo ejercitas. Pero si lo ejercitas, crecerá ese fuego y el don de Dios se hará más grande en ti. Que el Señor me lo bendiga. Que su gracia, su paz, su amor, su misericordia esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Disfrute de la serie de Jesús que viene a continuación. Que tengan muy buena noche y sean todos bendecidos. Los amamos, mis amados hermanos. Dios me lo bendiga siempre.